Cristología obviamente es el estudio de nuestro Cristo como persona. Bueno, bienvenidos los que vayan a llegar a nuestra transmisión. Estamos dando inicio ya a nuestra transmisión en vivo. Hoy es nuestra lección número 7 y estamos hablando de la Cristología. Cristo en el panorama de la redención, que contiene, como ya lo hemos hablado, abarca 5 aspectos: su preexistencia, su encarnación, su ministerio, su muerte, resurrección, su ascensión y entronización. Y en los pasados miércoles ya hemos hablado de su preexistencia y también hemos hablado mucho de su encarnación. Entonces no vamos a repetir, simplemente dejo el pantallazo de las principales citas bíblicas que hemos usado y ya estamos adentrándonos a su ministerio. Y la semana pasada, antesito de su ministerio, pues hablamos de todo lo que fue la vida del Señor, de que fue concebido, se hizo carne, ¿sí? Mientras iba llegando el momento en que a la luz pública oficialmente se iba a mostrar como lo que Él es, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces hablamos de Jesús siendo humano y ahí quedamos la semana pasada. En un simple recorderis vamos a volver a meditar en Hebreos 10:7. El Señor Jesús le dijo al Padre: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y otra versión dice: así como en el rollo está escrito, Padre, yo vine a hacer eso que está escrito en el rollo. Entonces vimos cómo la vida del Señor está llena de una frase. Según la Escritura, está llena de una frase que acompaña todos los eventos de la vida del Señor: para que se cumpliese. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor, tal cosa, para que se cumpliese lo que dijo tal profeta, porque toda la vida del Señor es un trazado que ya estaba escrito por el Padre y anunciado por los profetas. Él es el cumplimiento de más de 100 profecías. Aquí estamos viendo solamente algunas de las que vimos la semana pasada. Entonces, para que se cumpliese Mateo 1, del 22 al 23, donde el Señor nace de una virgen, ya había estado dicho por Isaías que el Mesías iba a nacer de una virgen que iba a concebir. Pero también Miqueas, para que se cumpliese lo que dijo Miqueas en el capítulo 5, el Señor tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Eso lo dijo Miqueas, ¿cierto? Y se cumplió, por supuesto. Pero también, para que se cumpliese lo que había escrito Oseas 11:1, el niño y su madre junto con José tuvieron que huir ¿a dónde? ¿Tuvieron que huir a dónde? A Egipto. A Egipto. Nació en Belén, pero tuvieron que ir a Egipto huyendo de Herodes, que estaba matando a todos los niños. Pero eso también estaba escrito. Pero no solo eso, sino que el Señor, cuando iba a iniciar su ministerio, ya estaba viviendo en Nazaret, para que se cumpliese también lo que estaba en la Escritura. Pero además de eso, hablamos de que para que se cumpliese Isaías 40, del 3 al 5, Dios levanta un hombre. Después de muchos años, los profetas dejaron de hablar, más o menos 400 años después de que los profetas aparentemente se quedaron en silencio. Está fallando el micrófono. Dios levanta a Juan el Bautista para que se cumpliese lo que dijo Isaías 40, del 3 al 5. Y aquí sí quedamos la semana pasada. Justo antes de iniciar su ministerio, para que se cumpliese Isaías 40, del 3 al 5, resulta que vino palabra de Dios a Juan. Eso está en Lucas 3:2. Hijo de Zacarías, ojo con estos datos, porque vamos a hablar un poquito de eso. Hijo de Zacarías en el desierto. ¿Quién era Zacarías? Ahora lo vamos a ver mejor. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? ¿Se ve la imagen? ¿No se ve? Del arrepentimiento, para perdón de pecados. Síganme en la, si no lo están leyendo en la Biblia, por favor no se despabilen de lo que está saliendo en la pantalla. Bueno, como está escrito en el libro de las palabras, del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios había dicho que iba a haber una voz en el desierto que iba a preparar el camino del Mesías. Y por supuesto se cumplió. Fue el Bautista. Amén. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. Hola, hola. Hola, hola. Un, dos. Hola, cosas que pasan en vivo. Santo Dios. Listo. Ya. Datos importantes. Volvimos aquí. Nadie se desconcentró, no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Eso me recuerda una historia que les voy a contar alguna vez. ¿Me acuerdan después de que les cuente esa historia de por qué dije así? Bueno, algunos ya saben de qué estoy hablando. Datos importantes de Juan el Bautista. ¿Listo? Importantísimos estos datos. Juan el Bautista pertenecía a la tribu de Leví. ¿A qué tribu? Leví. Y era descendiente directo de Aarón. Sus dos padres pertenecían a la línea sacerdotal arónica. O sea, Juan el Bautista era hijo de sacerdotes. Zacarías era un sacerdote descendiente de Aarón. Y su mamá Elizabeth también. Eso lo dice Lucas, que lo cuenta muy bien. Lucas 1:5. Tengan presente este dato porque está conectado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. O sea, el papá de Juan era un escogido, ¿sí? Del sacerdocio, de la línea levítica. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, este muchachito venía con un sello impresionante para la tarea que Dios le había puesto. Uno de los deberes de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era presentar los sacrificios al Señor a favor del pueblo, ¿sí? Ellos eran los que presentaban la sangre del animalito que representaba los pecados del pueblo. Y Juan sabía muy bien ese lenguaje del sacerdocio y de todo el ritual levítico de la expiación de pecados en el Antiguo Testamento. Por eso, las palabras de Juan al día siguiente del bautismo tienen un marcado carácter sacerdotal. ¿Qué dijo Juan cuando se encontró a Jesús? ¿Quién me dice? He aquí el Cordero. Él sabía lo que estaba hablando. Estaba hablando como un sacerdote, hijo de sacerdotes. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Zacarías y su esposa conocían muy bien lo que era sacrificar a la manera del Antiguo Testamento para que el pueblo fuera libre de su pecado. Por eso cuando Juan ve a Jesús, él no solamente ve a Jesús, ya no ve a Jesús su primo, sino que él ve a un cordero listo para el sacrificio, ¿sí? Un cordero que no solo va a cubrir el pecado, sino que va a quitar la mancha del pecado y sus consecuencias. Eso para que lo tengamos presente. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, parece antilógico. Si era un bautismo ¿de qué? ¿De qué era el bautismo? Ustedes lo leyeron. De arrepentimiento de pecados. Y el Señor no había pecado y Juan lo sabía. Entonces, claro, Juan se siente extrañísimo con ese tema porque dice: tú me tienes que bautizar, ¿yo cómo te voy a bautizar? O sea, qué extraño, ¿cierto? Pero entonces el Señor le responde: hermoso, yo lo amo. Le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene, como dice Juan, tranquilo.
Usted haga lo que tiene que hacer, que yo sé lo que estoy haciendo aquí. Bautízame. Que conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál justicia? ¿Por qué convenía? ¿Sí? ¿Por qué el Señor le dice, conviene, nos conviene que tú me bautices? Entonces ya vamos a ver algunas razones importantes por las cuales era necesario y convenía que el Señor, antes de iniciar su ministerio público, fuese bautizado para arrepentimiento, aunque él claramente no necesitaba hasta ese momento, o sea, no necesitó nunca, porque nunca pecó. Pero entonces, la primera razón importante tiene que ver justamente con lo que el Señor Jesús le dijo a Juan: toda justicia. Conviene que cumplamos con toda su justicia. El bautismo del Señor, sin haber pecado nunca, simbolizaba su identificación con nosotros como pecadores que somos. Nosotros fuimos bautizados. ¿Saben que la palabra bautismo significa estar por debajo de algo, ser sumergidos en algo, ¿sí? Ser contenidos dentro de algo. Nosotros fuimos bautizados en la justicia de Cristo, muriendo con Él y resucitando libres del pecado, aptos para caminar sin culpa. Eso solamente lo hace el Señor a través de su justicia en nosotros. Y ese bautizo, donde Él se sumerge, se hunde, vuelve y sale sin haber nunca pecado, simplemente está representando todo lo que el Señor nos estaba, se estaba identificando con nosotros, su identificación con nuestro pecado, siendo Él inocente. Y de eso se trató toda la vida del Señor, de ponerse en nuestro lugar e identificarse con todas nuestras debilidades, vulnerabilidades, pero sin pecar. ¿Sí? Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, o sea, hubo un intercambio, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otra traducción que se le entiende más claro, miren qué belleza la TLA. A esto se refiere el Señor cuando le dice a Juan: conviene que cumplamos con toda justicia. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Eso significa la justificación, ¿sabían? Cristo fue tratado como el más vil de los pecadores, para que todos nosotros, los que nos acercamos con corazón sincero y arrepentido, podamos ser tratados como inocentes, siendo culpables. Eso es hermoso. Y desde el bautizo Él dice: déjeme, pero es que yo no te debería bautizar. Deja, Juan, hagámoslo, cumplamos con toda justicia. Desde ahí el Señor se estaba identificando, siendo inocente con nuestra culpa, para dejarnos inocentes cuando nos acercamos a Él. ¿Por qué más convenía? Segunda razón importante por la cual era conveniente, así como Jesús le dijo a Juan, conveniente ese paso del bautismo. Al bautizar Juan a Jesús, Juan declaró a todos sus seguidores que allí estaba aquel a quien habían estado esperando según las Escrituras, alguien mucho mayor, y era conveniente que fuera reconocido públicamente por su precursor. Si Juan no hace eso, muchos se confunden. De hecho, hasta ese momento muchos creían que el Mesías era Juan y estaban como confundidos. Varios de los discípulos del Señor Jesús fueron primero aprendices y discípulos de Juan. Era necesario que Juan públicamente dijera: yo no soy, y ubicara a todos sus seguidores. Me siguieron hasta aquí, ok, necesito dirigirlos hacia donde sí es, hacia donde está el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está clara la segunda razón por la cual era necesario que se hiciera así. Juan tenía que declarar públicamente que él ya cedía el espacio. Por eso él mismo fue el que dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque ya era el momento donde él tenía que empezar a menguar, porque su tarea era prepararle el camino al Mesías, y el que tenía que empezar a brillar era Jesús.
ese paso del bautismo públicamente dio pie a que él pudiera mostrar al Señor como lo que él era. ¿Por qué más convenía? Tercer aspecto o razón importante. ¿Por qué convenía? El que Jesús viniera a Juan mostraba su aprobación del bautismo de Juan, dando testimonio de que era aprobado por Dios. Porque es que aquí se voltearon los papeles. Muchos que creyeron que Juan era el Mesías, cuando Herodes lo metió a la cárcel, ya creyeron todo lo contrario. No, ese de pronto era un falso profeta, porque ¿cómo siendo un siervo de Dios va a estar en la cárcel a punto de morir? De hecho murió, ¿no? Pero entonces era necesario que el mismo Jesús estuviera y atestiguara de que estaba correcto lo que estaba haciendo Juan, que Juan sí estaba siendo respaldado por Dios mientras cumplía la tarea que el Padre le había asignado. ¿Amén? ¿Está claro ese tercer punto? Y el cuarto, último, y creería yo que es el más importante o el más trascendental de los motivos por los cuales era conveniente ese paso del bautismo del Señor Jesús. El acontecimiento del bautismo público dejó constancia para nosotros de la encarnación perfecta del Dios Trino. Cuando el Señor sale de las aguas, registra perfectamente la triunidad de Dios en el cual hemos creído. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Ahí vemos al Hijo, ¿cierto? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, en la misma escena vemos al Espíritu Santo en representación, digamos, visible. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién dijo eso? El Papá, en quien tengo complacencia. Ese momento era determinante para que nosotros hoy podamos estar seguros de que creemos en Padre, Hijo y Espíritu. Y yo no sé cómo hacen los que contradicen esto con este pasaje. No tengo muy claro cómo lo explican los que no creen, ¿sí?, en un Dios triuno. Pero aquí está, no solamente aquí, en muchas partes de la Biblia, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu para testimonio de las futuras generaciones de la encarnación perfecta del Dios Trino revelado en gloria desde el cielo. Amén. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Eso son los, digamos, 4 aspectos que vamos a tener en cuenta para comprender por qué Jesús le dijo a Juan: deja, Juan. Tranquilo, Juan, hagámoslo, hazlo. Conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, era conveniente ese paso. ¿Qué seguía después de ahí? Su bautismo marcó el inicio de su ministerio público y el comienzo de su misión como Mesías. Justo después de salir de las aguas, así pues pegadito. ¿Qué pasó? Dice Marcos 1. Y luego de que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual hallo complacencia, dice Marcos 1, del 12 al 13, que el Espíritu le impulsó ¿a dónde? Al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El Evangelio de Mateo menciona 3 tentaciones puntuales, pero Marcos nos dice que durante los 40 días él estuvo expuesto, ¿sí?, a la tentación, solo que Mateo es más específico como exactamente con lo que Satanás le iba proponiendo. Pero claramente esos 40 días fueron brutales para el Señor, ¿sí? Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu quedaba muy vulnerable, muy expuesto, su alma también quedaba expuesta. Y entonces lo importante que vamos a recordar aquí es que fue el mismo Espíritu el que lo llevó al desierto. O sea, no fue una emboscada del diablo para que cayera al desierto y entonces ahí lo cojo por mi cuenta. No, el Hijo se dirigía tal como el Padre lo dirigía, y aquí el mismo Espíritu le está impulsando al desierto. No es el tentador quien ha tendido una emboscada a Jesús o quien controla las circunstancias. No, el diablo no estaba controlando nada. Es más bien nuestro Dios soberano quien por medio del Espíritu lleva a su Hijo a un periodo de preparación en el desierto que incluye una confrontación con el tentador.
Eso es importante que lo tengamos claro. Amén. Aunque el tentador interviene, él no es el que está controlando la situación. Fue el mismo Espíritu el que guió a Jesús hasta el desierto y el mismo Jesús el que se dispuso a dejarse llevar. Amén. Porque era necesario también. Porque era necesario, ya lo vamos a ver. Bueno, por esto era necesario. Es importantísimo que recordemos esto. Jesús vino a cumplir una tarea grandísima que Dios había dicho desde Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Él vino con la tarea, ¿cuál era la tarea? De aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, ¿cierto? El Señor nunca perdió de vista, pero tenía que esperar el momento. ¿Se acuerdan que mientras veíamos todas las otras partes de su vida decíamos, bueno, por ahí le aplastó la cabeza a la serpiente? No, realmente, hasta ahora eso no ha pasado, pero ya va a empezar a pasar. Ahora sí ya empieza a pasar. En el desierto empieza la primera confrontación entre el Hijo de Dios y Satanás en la batalla por conseguir el rescate, el plan de redención a favor de nosotros. Para que fuera un éxito el plan de redención, todo empezó realmente y oficialmente ahí, en el desierto. Lo que se está poniendo a prueba es la capacidad del Señor Jesucristo para emprender la obra de la salvación. ¿El primer hombre fracasó? Claro que sí. Ahora es el turno del postrer Adán. ¿Listo? Recuerden que Adán perdió la batalla. Y Jesús, cuando vimos los nombres de Cristo, Jesús es el postrer Adán. Es el turno ahorita de él resarcir y empezar a cumplir lo que el Padre habló muchísimos años antes de él. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. Ok. Dato importante acerca del desierto. No sé si sabían este dato, pero es lo del cabrito. El desierto como escenario tipifica varias cosas, entre ellas la ausencia de protección. Es tremendo, es un lugar donde hay mucha vulnerabilidad. Por eso la importancia de todos los cuidados que tuvo Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Pero el desierto te deja expuesto a las fieras, te deja expuesto al sol, te deja expuesto al clima, ¿sí? En este caso hasta el mismísimo enemigo. Por eso la importancia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, que les puso una nube para que el sol no los fatigara, exacto, y una columna de fuego para que la oscuridad de la noche y el frío tampoco les hiciera, los afectara, los guardó de las fieras, les guardó el calzado y ya vamos a ver que además les dio comida. Pero el desierto tipifica un lugar como de aparente desprotección. Este es el dato que les quería compartir. También era el lugar donde en el día de la expiación se soltaba y se abandonaba a un cabrito, al que se le hacían llevar sobre sí todos los pecados del pueblo. No sé si alguna vez han leído de ese cordero específico, Azazel creo que se llama en el Antiguo Testamento. Ese tipo de cordero, ese tipo de expiación, se las voy a leer. Está en Levítico 16, me llamó mucho la atención esto. Aquí Dios le está dando las instrucciones al sacerdote y le dice, bueno, Dios es a través de Moisés, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo, un chivito, un cabrito, y confesará sobre él, imagínense esto, toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. O sea, cogían la cabeza del animalito y empezaban a declarar sobre esa cabecita todos los pecados del pueblo. Imagínense la cantidad de pecados que podría tener todo el pueblo de Israel, pero simplemente pensemos en los nuestros para no ir muy lejos. Todos esos pecados quedaban sobre la cabecita de ese corderito para este tipo de sacrificio de expiación. Y dice, de esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Le ponen la mano en la cabeza y le están traspasando todos los pecados. Pero curiosamente a ese chivo no lo mataban, pasaba algo raro con ese chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevaba al chivo ¿a dónde? Y lo dejaba suelto, perdido en el desierto, que lo comerían después las fieras o quién sabe. No se volvía a saber nada de ese animalito. Al irse el chivo,
al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. El desierto tipificaba eso también, una tierra desolada. O sea que lo que estaba pasando con el Señor cuando el Espíritu lo guió al desierto también era tipificación de algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿sí? Él ya estaba ejerciendo como el chivo expiatorio, como el cordero que quita el pecado del mundo, que iba a cargar sobre su cabeza y sobre su cuerpo todos nuestros pecados e iba a vivir la desolación del desierto. O sea que espiritualmente lo que estaba pasando en esos 40 días no se parece a nada de lo que podamos imaginarnos. Lo que el Señor vivió fue realmente muy profundo. Esos 40 días de tentación fueron mucho más de lo que vemos en las películas o de lo que leemos en 3 versículos. Amén. Este dato es importante que lo tengamos en cuenta. Yo sabía lo del chivito, pero yo no me acordaba. Les digo que el final del chivito era suelto en el desierto. Me pareció muy impactante este dato. Ok, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, pero soportó la tentación para poderse identificar con nosotros y para demostrar su carácter santo y sin pecado. Así como se identificó con nosotros en el bautismo, ahora se empieza a identificar en la tentación. Amamos Hebreos, ¿cierto? Amamos Hebreos, yo amo Hebreos. Creo que de los libros de la Biblia que más amo es este libro. Hebreos 2:17 nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote, aunque eso lo vamos a profundizar cuando ya hablemos de su rol como sumo sacerdote. Pero miren qué hermoso cómo se refiere a la tentación. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuánto? Eso. Semejante a mí, semejante a ti. En todo. Tenía que parecerse en nuestras vulnerabilidades. ¿Por qué? ¿O para qué? Para venir a ser, yo creo que esta es la versión Reina Valera, sí, porque aquí no la cambié. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para poder Él representarnos tenía que ser igualitico a nosotros. Igualitico en todas nuestras debilidades, en todas nuestras flaquezas, ¿sí? Él tenía que experimentar lo que dijo Pablo: mi poder se perfecciona tu poder se perfecciona en mi debilidad. El Señor tenía que vivir eso en su carne, en sus huesos, en su alma, para parecerse a nosotros. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, síganme la lectura, es que poderoso para socorrer a los que son tentados. Si nosotros comprendiéramos lo que significa este pasaje, seríamos mucho más victoriosos delante de cada tentación. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Como es poderoso para socorrer, por eso el mismo Hebreos 4 dice que en Él podemos hallar el oportuno socorro. Por eso mismo, porque Él ya vivió nuestra debilidad. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, esto es muy bello. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, entendiendo esto, ahora diligentemente acerquémonos pues, dice el verso 16. Acerquémonos pues, ¿de qué manera? ¿Asustados? Confiadamente. ¿A qué se referirá confiadamente? Sin miedo, ¿cierto? Como uno entra a una oficina de alguien a quien le tiene confianza, que no tiene que hacer un super protocolo, ¿cierto? Como uno entra a la casa de los papás, como uno abre la nevera de la casa del papá, ¿cierto? O como los hijos abren la nevera de nuestra casa. Confiadamente, sin miedo, ya podemos acercarnos sin miedo. Por supuesto, el pueblo de Israel se acercaba con muchísimo pánico, ¿sí? Muchísimo miedo por causa del pecado. Tenía que ser detrásito, escondidos detrás de Moisés. Y el escritor de Hebreos lo sabe, entonces les dice: ya no más, no más. La barrera se cayó, el trono está abierto, la sangre fue derramada, nos abrió un camino para que podamos acercarnos confiadamente,
para encontrar oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que ya fue tentado como nosotros y es poderoso para socorrernos. Amén. ¿Está claro eso? Bueno, si nos queda, de todo lo que vamos a hablar hoy, se nos queda esto muy bien guardado, yo me sentiría muy feliz, ¿sí? Que esto se nos quede de verdad. Esto es vida. No estamos leyendo teoría, ¿sí? Mis hermanos, estamos leyendo vida y vida práctica. Porque dígame qué día de la vida nosotros no necesitamos poner en práctica esto. Todos los días, porque todo el tiempo fallamos, todo el tiempo erramos, ¿o no? Pero entonces nos queda más fácil hacernos los locos que correr al trono de la gracia, y no entiendo por qué hacemos eso, por qué dejamos el trono de la gracia esperando tantas veces, porque queremos resolver a nuestra manera y el Señor ya dispuso su manera, ¿sí? Por eso el Hijo fue tentado, para que el Hijo pudiera entendernos. Amén. Entonces, ahora sí vamos a Mateo, ya lo leímos en Lucas, pero ya vamos a ver cómo va contándonos Mateo la tentación. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había un propósito, tremendo eso, ¿cierto? El tentador jamás es Dios. La Biblia dice que Dios no tienta. Claramente el tentador es el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, por supuesto, estaba frágil en su humanidad, tuvo hambre, y en ese momento de máxima debilidad vino a él al tentador y le dijo, ojo con esto que es súper importantísimo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nos vamos a enfocar más allá de las piedras convertidas en pan, en este reto que le pone el enemigo al Señor Jesús. Claramente, Él le va a cuestionar su identidad como hijo. Él le va a cuestionar si de verdad Él se cree o si de verdad Él es el Hijo amado que habló la voz, que acababa de decir la voz desde los cielos en el momento del bautismo. ¿Este es quién? Mi Hijo amado, dijo el Padre. Rapidito llega el diablo y en el desierto le dice, si eso es verdad, pues haga esto, ¿sí? Le pone una propuesta. El tentador usó esa expresión porque fue el mismo título que Jesús recibió al salir de las aguas del bautismo. De hecho, iba a ser una expresión que el Señor Jesús iba a usar todo el tiempo en su ministerio público. Usted el Evangelio de Juan lo lee y se encuentra por todas partes que el Señor solo habla de su papá. Mi padre y yo somos uno, mi padre, vengo a hacerlo. O sea, Él se declara hijo de Dios todo el tiempo. Pero antes de eso, mire la confrontación, ¿sí? Este fue el título que Jesús recibió. Entonces ya lo habíamos leído en Mateo, pero ¿cómo lo dice Marcos 1:11? Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Lucas también lo cuenta, o sea, lo cuenta Mateo, lo cuenta Marcos, lo cuenta Lucas. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que le decía, tú eres mi hijo, no solo mi hijo amado, no solo amado, sino me derrito por ti, ¿sí? No, o sea, con que le diga mi hijo ya es suficientemente poderoso, pero le dice mi hijo a quien amo, mi hijo que me derrite, ¿sí? Mi hijo que me causa deleite, mi hijo por quien sonrío. Eso lo dijo el Padre. Y el diablo le quería poner en juego esa verdad, afectándole su convicción quizás en su identidad de hijo. Quiero decirte algo, así como lo hizo con el hijo, facilito, 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 lo hace con cada uno de nosotros. Él sabe que si nos pone a dudar de que tenemos un papá bueno, que nos ama, a pesar de que a veces no entendemos su obrar, Él sabe que si logramos flaquear en eso, le abrimos una grieta inmensa por donde Él puede hacer muchas cosas, ¿sí? Hurtar, matar y destruir muchas cosas en nuestra vida. Pero Él empieza por poner en juego nuestra convicción de identidad de hijos. Amén. Las dos primeras tentaciones se dirigirán a probar la veracidad de ese título, desafiando a Jesús a demostrarlo, pero a demostrarlo no a la manera de Dios,
sino a demostrarlo a la manera de quién, ¿sí? Del tentador, del diablo. O sea, eso es lo que quería el diablo. Me vas a demostrar que tú eres hijo, pero me lo vas a demostrar como yo te diga que lo demuestres. Entonces, él le dice que convierta las piedras en pan. Hablemos un poquito de esto, pero yo no sé qué hora es y me dicen ahora. Bien, piedras en pan. Vamos a considerar varias cosas importantes, ¿sí? Simplemente para que las tengamos en cuenta. Las piedras abundan en el desierto, por supuesto el pan no, ¿cierto? Había muchas piedras, pero por supuesto, ¿quién encuentra pan en el desierto? ¿Cierto? Jesús es desafiado. Ojo con esto porque a medida que vamos a adentrarnos en el tipo de tentación que le pusieron al Señor Jesús, vamos a mirar nuestra vida como un espejo y se van a dar cuenta que aplica, de muchas maneras aplica a nuestra vida. Jesús es desafiado a usar su poder para resolver su hambre, usándolo con propósitos personales y egoístas. Es una invitación que le hace el tentador a que se guíe por sus deseos y no por sus convicciones. Ojo con eso, porque eso nos aplica, ¿sí? Es una tentación continua a dejarnos guiar por nuestros deseos más que por nuestras convicciones. La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, por supuesto no era eso, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. Cuando una persona no tiene identidad de hijos, el asunto del hambre causa un efecto impresionante, demostrado por el pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 16:2, miren esto, simplemente para que miremos que le pasó al Señor Jesús, pero miren lo que estaba pasando con el pueblo de Israel miles de años antes. Éxodo 16:2, el pueblo acababa de ser libre, ¿sí? Ya el Señor les había librado de Egipto con mano poderosa, con 10 plagas sobrenaturales, ya les había abierto el mar rojo, ya ellos habían visto montones y montones y montones de milagros. Pero resulta que sintieron hambre. Mire cómo opera el hambre cuando nos falta identidad de hijos. Y vamos a ver la diferencia. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿En dónde? En el desierto, en el mismo lugar donde Jesús estaba siendo tentado y también tenía hambre. ¿Listo? Y el verso 3 dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, este pueblo con una identidad huérfana todavía estaba creyendo que el padre quería matarlos y el papá solamente quería ser llamado padre por ellos. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojo, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ese es un carácter sin identidad de hijos. Dios siempre se mostró como padre a ellos, pero ellos no lo vieron como padre. Les costó muchísimo verlo como padre. Y entonces Israel en el desierto reclamó el pan con queja y a su manera recibió el maná. Después de eso Dios le da el maná, pero yo pienso en el corazón del padre, ¿no? ¿Cuántas veces a veces queremos manipular, digamos, las respuestas de Dios a través de nuestra queja tan almática? Y lo tremendo es que yo hubiera sido el papá, yo no les doy. O sea, en serio. Si digo, no, pues que aguanten hambre otro ratico, ¿quién los manda? ¿Qué manera de pedir es esa después de todo lo que le... Pero el día Señor les manda el maná al otro día. Digo, ¡ah! Jesús, tu misericordia, Padre, sí es impresionante. El Señor les manda el maná. Pero ¿cómo lo pidieron? Con un alma rebelde, con un alma huérfana, con falta de identidad. Mientras tanto, el hijo, el verdadero hijo, está en el desierto y tiene hambre. Y tiene el poder y la potestad. ¿Ustedes creen que el hijo no era capaz de hacerlo? Obvio que podía hacerlo. Pero ¿cómo reacciona el que es hijo? ¿Sí? Ante ese tipo de tentación de utilizar su necesidad para manipular a Dios a su conveniencia. Entonces, piedras en pan. Tengamos en cuenta algo. El pan es un recurso permanente.
disponible para los que se saben hijos, y el Padre lo provee felizmente. Al Señor no hay que hacerle berrinche para que nos dé el pan. Él es nuestro Padre y lo hace feliz. Marcos 1 del 12 al 13, el mismo Señor Jesús les habla a sus discípulos y a todos los que lo están oyendo, que Padre de ustedes. Y eso que primero dice, ustedes que son malos, porque somos malos, malos papás. Que Padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre? O sea, el pan no puede ser un motivo para que usted se sienta huérfano o se sienta mal, o sea, ¿sí? Tenemos un Padre que se place en proveernos del sustento diario. El diablo lo que le estaba queriendo decir a Jesús ahí es, su papá no le da ni siquiera para su sustento, mira, ahí está aguantando hambre, usted también puede, ¿sí? Y lo curioso es que le dice, si eres el Hijo de Dios, di. ¿Por qué le dijo di? Porque Él es el verbo y por su palabra fueron creadas todas las cosas. El Hijo simplemente había podido decir y con su palabra hubiera sacado montones de panaderías de cuanta piedra se encontrara en el desierto. Pero es que no era así, no era así. Mateo 6:11 el mismo Señor nos enseña, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Le podemos pedir al Señor? Claro, es un derecho de los hijos, el Señor lo va a dar. ¿Por qué dice de cada día? Porque el maná era cada día, porque Él conoce cuán autosuficientes somos. Y si nos da para muchos años de reserva, seguramente nos demoramos en volver a buscarlo, en volver a pedirle. De pronto nos engañamos a nosotros mismos y creemos que ya lo logramos y lo pudimos hacer sin Él. Por eso el pueblo de Israel, cuando recogió más maná del que Dios le dijo, ¿qué le pasó al maná? Se le pudrió, se le engusanó, porque no entendieron el mensaje, ¿sí? Es cada día, pero no es porque Él no pueda darnos muchísimo, sino que Él nos da lo suficiente para cada día. Y mañana es otro día. Y mañana también hay pan, también hay provisión. Amén. Es muy diferente cuando comprendemos esto desde la mirada de hijos a cuando lo vemos desde una mirada huérfana. Y el hijo estaba siendo remecido, bueno, queriendo ser remecido a ver qué tan convencido estaba de que él era el hijo, ¿sí? Y de que el padre estaba pendiente de él, aunque él llevara 40 días con hambre. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, qué hermosa la respuesta de nuestro Señor. Escrito está. ¿Cuál es la mejor respuesta ante la tentación cuando somos conscientes de la tentación? La palabra que esté sembrada en nuestro corazón. Por eso necesitamos conocer palabra. Hoy no vamos a alcanzar a ver sino una de las tentaciones, por supuesto, pero qué importante comprender que si viene el enemigo y nos encuentra distraídos de la palabra, si no tenemos palabra guardada en nuestro depósito para que salga por nuestra boca, somos muchísimo más vulnerables. El hijo respondió con la escritura, porque toda la vida del hijo se trataba de cumplir lo que estaba escrito, ¿sí? A eso vine, a cumplir lo que escrito está. Por supuesto, él sabía cómo responder. Y le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el hijo estaba diciendo eso, estaba haciendo que se cumpliera una palabra que está, ¿alguien sabe en qué libro? Porque la vamos a leer y con esto ya, con este fragmento terminamos. Para que se cumpliese lo que dice Deuteronomio 8. Cuando él cita esa palabra, cuando él dice, es que escrito está no solo de pan, a él le faltó decir, escrito está en Deuteronomio 8, ¿sí? Porque él estaba haciendo alusión a lo que Dios le había dicho a Moisés que le dijera a ese pueblo a punto de pisar la tierra prometida después de un desierto terrible de 40 años. ¿Dónde está eso? Aquí. Deuteronomio 8, vamos a leerlo, son 2 diapositivas. Pero ustedes van a prestar toda la atención porque nos vamos a sentir identificados. Esta fue la respuesta que el hijo le dio al tentador. Pero miren de dónde viene la respuesta del hijo. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda, verso 2,
cómo el Señor tu Dios te guió. ¿Por dónde? Eso. En el desierto Él también nos guía. Amén. Te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Porque era malo o con un propósito? Para revelar tu carácter. Lo que estaba pasando allá en el desierto también era para revelar el carácter del Hijo, ¿sí? Pero Él le está diciendo aquí, este pueblo ya estuvo en el desierto y Dios te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad, verdad, ibas a obedecer sus mandatos, sus principios. Sí, dice el verso 3, te humilló. Esa palabra no nos gusta, ¿cierto? Uy, pero cuando Dios la usa, tiene unos propósitos gloriosos siempre. Cuando Dios la usa con nosotros. Obviamente a la carne no le gusta, pero mire, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Quién dijo esto? Cristo, en el momento donde también tenía hambre en el desierto, ¿sí? Citó la Escritura. Me parece tremendo pensar que Adán cayó por la comida y la primera tentación que el diablo le puso al Señor Jesús fue con algo de comer, fue con una necesidad física de su cuerpo y de comida. Pero también dice Deuteronomio, desde el 13 como hasta el 16, dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, esto ya es para nosotros, porque Dios le dice a ese pueblo, sí, tú tuviste 40 años duros, pero en esos 40 años duros yo te sustenté, yo te cuidé. O sea, tú no aguantaste. ¿Fueron duros? Sí, ¿quién no los ha vivido? Claro que sí. Pero le dice, pero yo no te cuidé, pues, y permití que vivieras eso para que entendieras que mi palabra es más importante que aún lo que estás viendo, ¿sí? De lo que te estás comiendo. Entonces le dice, pero que van a la tierra que fluye leche y miel. O sea, que ya se acaba el desierto. Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. El Señor tenía la firme intención de multiplicarlos con plata, con oro, con rebaños, con ganado, ¿sí? El Señor tenía la firme intención de bendecirlos también físicamente y materialmente. Solamente les dice, ten mucho cuidado. Así como es su intención con nosotros también. ¿Ustedes lo creen? Claro que sí, es su intención. Él nos quiere dar así. De hecho, en Cristo ya nos dio todo. Dice que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su intención para sus hijos no es de escasez. La voluntad perfecta del Padre no es la miseria ni la escasez para nada. Miren la intención del Padre con su pueblo. Pero, ojo con el 15, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones, wow, y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Uno lee ese versículo y se imagina algo duro, ¿cierto? Como triste, tenebroso, miedoso, árido, caliente, pero termina diciendo, Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Y vuelve y le repite lo que le dijo 10 versículos antes. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Yo creo que el Señor Jesús tenía eso clarísimo también en el desierto. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, qué tremenda, esta es la Nueva Traducción Viviente, para que nunca se nos pase por la mente, ni de lejos, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. El diablo le estaba diciendo al hijo, utiliza tu fuerza, tu poderosa palabra, ¿sí? Utiliza lo que tú eres, no que eres el hijo de Dios, no que creaste el universo, no, el Padre no acaba de decir que pues que se complace en ti. Utilice eso que usted tiene, es muy bobo, si no lo hace, está muerto de hambre y tiene todo el poder para hacerlo. Pero miren qué hermoso cuando el Señor dice, escrito está. Yo estoy segura que el Señor tenía todo el panorama de lo que estamos leyendo.
¿cierto? ¿Lo creemos? Eso me pareció muy lindo. Y digamos que ahí el diablo se va, no, todavía no se va, digamos, suelta ese tema, ¿sí? Se da cuenta que con ese tema no lo logró y por supuesto él ya va a seguir intentándolo, pero esta historia continuará. Entonces quedamos en la primera de las tentaciones. Quiero saber si nos quedó claro lo que el Señor nos enseñó hoy, ¿sí? ¿Nos quedó claro a todos? ¿Sí? Me alegra. Démosle gracias al Señor, ¿vale? Papá, gracias por tu palabra, te adoramos, te bendecimos, tu palabra es vida. Por eso tu Hijo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Aquí estamos, Señor, parte de tu remanente precioso, este grupo de hermanos hermosos que está aquí, los que se hayan conectado o se vayan a conectar después a nuestra transmisión, te damos gracias. Gracias porque nos sustentas con tu palabra, porque también sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, porque también sabemos que somos hijos y que los hijos tienen su provisión, su sustento asegurado y en abundancia, lo suficiente porque tú eres buen padre, porque no te gozas en vernos sufrir, Señor. No somos huérfanos, papá. Tú has provisto en abundancia para que nunca nos falte nada. Gracias por el Hijo. Gracias porque fue tentado para comprendernos, porque fue puesto a prueba para tener misericordia de nosotros cuando estamos siendo puestos a prueba en nuestra fe. Gracias, papá, que nunca se nos olvide que sí somos hijos de Dios y por eso dependemos de ti en todo. Síguenos hablando con tu palabra hermosa, papá. Síguelo haciendo, Señor, de diferentes maneras a lo largo de la noche y del día. No nos dejes olvidar tu palabra, por favor. La atesoramos en las tablas de nuestro corazón para que dé vida conforme al propósito para el cual tú la envías, papá. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Y amén. Y amén, mis hermanos. Y gloria a Dios.